Estamos de regreso en Conexión Global Prime y lo hacemos con nada más y nada menos que Raúl Sor, nuestro analista internacional. Hay varios puntos que tocar, Raúl, respecto de lo que hemos visto en Ecuador con esta segunda vuelta. ¿Cómo estás? Hola Isel, sí, un resultado sorprendente, dado que en la primera vuelta el resultado fue tan estrecho. Sí. En esta segunda, más de 1 millón de votos de diferencia. En la primera hubo apenas 17.000 votos de diferencia. Fue realmente casi un empate. ¿Cuál es tu interpretación respecto de esta sorpresa que dieron finalmente las urnas, pese a que se advertía un supuesto empate técnico de parte de los sondeos? Bueno, en parte la situación de inseguridad se ha agravado. Enero fue el peor mes que ha vivido Ecuador. Fíjate, tuvieron 780 asesinatos, sí, homicidios, 780 en un mes. Es decir, eso era casi 1 por hora. Exacto. Y eso naturalmente gravita, y como en toda América Latina, el tema de seguridad ha pasado a ser determinante, y orden y seguridad. Claro. La gente dice, ¿para qué sirve la libertad si estoy tras las rejas de mi casa? Exacto. Si voy a tener que estar encerrado, no me atrevo a salir. Y el narcotráfico había comenzado a tomar características muy siniestras, como está ocurriendo en varios países, por ejemplo, de extorsión de comerciantes. Llegaban, bueno, usted no quiere que le quemen la tienda, Claro. vamos a pasar a recoger una cantidad todos los meses. Bueno, ese tipo de fenómenos se estaban dando en un país que era uno de los más tranquilos en América Latina. Hace menos de una década, Ecuador era, pero Guayaquil, Quito, eran ciudades, claro, por decir las más grandes, que podían ser las más conflictivas, eran absolutamente pacíficos, y esto se ha ido, un oasis, es la palabra exacta, y se ha ido deteriorando. Y bueno, esto es una reacción. Y también ha habido un problema, bueno, hay una diversidad de problemas que influyeron, y quizá a Noboa también lo ayudó, a Daniel Noboa, la cercanía con Trump. Él fue recibido en la Casa Blanca, fue, digamos, que fue un honor bastante grande. Hay hasta foto de eso, por lo demás. Claro, y Estados Unidos administra muy bien, tiene mucha conciencia del poder y la influencia que tiene. Bueno, y era una forma de indicar, este es nuestro candidato, las cosas van a ser, digamos, sin decirlo explícitamente, las cosas van a caminar mejor con este chico Noboa, que además es parte de la élite tradicional ecuatoriana. Claro, sí, por cierto. Pero antes de seguir profundizando en el tema de la seguridad y la violencia en Ecuador, vayamos a hablar de Luisa González en este caso. Ella lanza esta acusación de fraude, apuntando sin pruebas por lo demás a los resultados. ¿Podríamos estar hablando aquí de una cierta tendencia, al menos en la región, de que el candidato perdedor lance este tipo de acusaciones? Lo hizo, por ejemplo, Jair Bolsonaro, ¿no?, en las elecciones en Brasil. Andrés Pastrana en Colombia también lo hizo varios meses después de las elecciones, donde consigue la victoria Gustavo Petro. Y en esta oportunidad, sin pruebas, González lanza esta acusación. ¿Cómo lo interpretas tú, Raúl? Yo creo que la sorpresa para el correísmo y para la señora González es que tuvieron una diferencia, tuvieron un empate técnico, y de pronto pasa a tener más de 11 puntos de diferencia, y no termina de explicarse cómo ocurrió eso. Y alguna indicación puede tener de, no necesariamente de fraude a nivel de las mesas, porque habían observadores, claro, de distintos países, y ninguno de ellos ha señalado irregularidades en los puntos de votación. Exacto. Lo que puede haber, y presumo que la señora González podría tener algunas pruebas de cohecho, de compra de votos, de presiones que se ejercieron, dado que, digamos, Daniel Noboa tiene esos recursos, claro, y que ha demostrado una cierta, digamos, libertad de, claro, cómo interpretar las leyes. Es decir, lo que recién se hablaba de la elección, digamos, la invasión de la embajada mexicana en Quito, te da cuenta de que él no ha sido tan respetuoso de la ley. Eso fue una infracción, una transgresión muy importante. Violó la inviolabilidad de las embajadas, es un principio bien establecido en América Latina, y con el propósito de sacar a un político, digamos, contrario a él,
simplemente invadió la embajada. Eso es algo que incluso en algunas dictaduras cercanas Claro, no ocurría. exacto. De manera que esto sí es un tema mayor y de la misma manera él ha ido militarizando la represión, está utilizando en forma creciente al ejército y hay mucha gente que temía o teme en Ecuador que cuando tú involucras en países que tienen una tradición de intervenciones militares, cuando involucras al ejército en este tipo de actividades, estás generando un clima propicio a un golpe de Estado. Pero Sí. habrá que ver, esto es anticiparse mucho a las cosas. Bueno, y por eso en esa misma línea Luisa González hablaba de una dictadura, ¿no? Cuando ponía en entredicho los resultados de las elecciones. De hecho, sin ir más lejos, a finales del año pasado Ecuador vivía un episodio también bastante crudo, la desaparición de 4 niños en la selva. Eso para finalmente demostrarse que estos 4 niños menores habían sido aparentemente asesinados, en lo que todavía sigue siendo las grandes dudas sobre si el ejército o los agentes de seguridad tienen alguna responsabilidad, por cierto, en la desaparición de estos 4 menores. Pero volviendo al tema de esta acusación que lanza Luisa González respecto de una dictadura, ¿no? ¿Cuál es la situación finalmente que está atravesando Ecuador debido a las medidas que ha estado aplicando Daniel Noboa en este caso, en este primer año y medio de mandato? Yo creo que hablar de dictadura es viciar el concepto de dictadura. Ya. Es decir, tuvieron elecciones, hasta Claro. donde sabemos fueron elecciones limpias. Exacto. Pueden haber habido algunos incidentes o casos de cohecho, como señalé, pero, digamos, una diferencia de 1 millón de votos, más de 1 millón de votos, 11%, que no, sin incidente en las mesas de votación, te habla de que efectivamente Noboa ganó limpiamente las elecciones, más allá de las presiones o el abuso que haya hecho de su fortuna, que es considerable. Pero esta es una realidad en toda América Latina, que muchas veces candidatos con una gran fortuna vuelcan todo su poderío financiero a obtener una victoria electoral, y eso no hace que necesariamente la elección haya sido fraudulenta. Claro. Yo creo que, hasta por lo que se puede apreciar a la distancia, Luisa González está haciendo uso del derecho a pataleo. ¿Y tú podrías considerar que con esta derrota de González estaríamos hablando del fin del correísmo o es extremarnos demasiado en un análisis a raíz de los resultados? Si entendemos por el correísmo una política desarrollista, y Correa, que gobernó del 2007 al 2017, tuvo un gobierno muy exitoso en lo económico, tuvo el beneficio de muy buenos precios del petróleo, Claro. de manera que las arcas fiscales pudieron ser generosas, pero él hizo un desarrollo muy importante de carretera, en la infraestructura del país, realmente marcó un hito, y hay un Ecuador antes y después de él, y absolutamente a favor de Correa en ese sentido. Sin embargo, por el otro, él alienó a a importantes sectores de la población, tuvo un gobierno dentro del marco democrático relativamente autoritario, Claro. y uno de los sectores que se sintió particularmente ofuscado fue el sector indígena. Y él, digamos, fue bastante duro con algunas movilizaciones indígenas Sí. que tienen un porcentaje significativo del voto, y es posible que esto todavía le haya penado en estas elecciones. Sí, de hecho esa era justamente la pregunta que te iba a hacer, hasta qué punto lo que fue el mandato de Correa respecto a estas medidas aplicadas contra la población indígena en Ecuador finalmente le terminaron pasando la cuenta varios años después a Luisa González. Sí, bueno, esto era en cuanto a si el correísmo está vivo o está muerto. Claro. Yo creo que el correísmo, si Rafael Correa volviera a Ecuador, tendría se le permitiera participar libremente en la vida política, le resultaría cuesta arriba, producto a esa herencia, que, como digo, es mixta, porque en muchos sentidos él hizo una gestión muy interesante. Yo visité Ecuador justo antes de su llegada al gobierno y poco antes de que terminara, y era llamativo el cambio a favor de Correa, en el sentido que Ecuador había, digamos, por ejemplo, las carreteras eran irreconociblemente mejor. También la situación hospitalaria
en muchos rubros Correa tuvo una gestión muy exitosa. Hablemos de la situación de seguridad o de inseguridad en rigor que ha estado atravesando Ecuador en estos últimos años. Noboa asume por lo demás un mandato tras una muerte cruzada que aplica a Guillermo Lasso, quien ya debió enfrentar durante su periodo motines en las cárceles, asesinatos. Tú nos mencionabas anteriormente la cifra, ¿no?, de que una persona es asesinada aproximadamente cada una hora en Ecuador. ¿Cuál es el escenario que ahora tiene en este caso el presidente ecuatoriano luego de que ha pasado un año y medio y las medidas que ha aplicado? ¿Han funcionado? ¿No han resultado del todo? ¿Cómo está la situación en el país sudamericano? En los meses que él gobernó, las cosas no mejoraron desde el punto de vista de la seguridad. Al contrario, ha habido un avance hasta cierto punto de los grupos, de los carteles, de los narcotraficantes. Y, como señalaba, el mes de enero fue un récord de asesinatos. Y, bueno, esto fue lo que ha llevado a Noboa a una participación creciente del ejército. Y no solo eso, sino que él se ha identificado muy de cerca con el presidente Bukele de El Salvador y está planificando la construcción de una cárcel modelo, como se le llama en El Salvador, que hemos visto tantos reportajes de cómo se maltrata o las condiciones, digamos, indignantes en que se tiene a los presos allí, pero es una respuesta satisfactoria para sectores de la población que dicen, estos son nuestros agresores, esta es la gente que no nos deja circular por las calles, claro, son los que amenazan nuestros negocios. Bueno, sométanlos, castíguenlos, denle el mínimo de comida y humíllenlos permanentemente. Y eso lo hemos visto en El Salvador. Sí. Y claro, esto tiene un respaldo enorme. En El Salvador, Bukele tiene cerca del 85% de popularidad. Eso te dice volúmenes. Y también en otros países, incluido el nuestro, hay émulos que dicen, esto es interesante. ¿Qué tal si hiciéramos una cárcel modelo por estos lados? Y en esa misma línea, ¿podríamos estar siendo testigos ahora del inicio de un Nayib Bukele, pero en Ecuador, o es muy apresurado hacer ese análisis, teniendo en cuenta las medidas que ha estado tomando Noboa en este primer mandato, entre comillas, ¿no?, teniendo en cuenta que tenía que culminar en lo que fue la presidencia de Lasso? Yo creo que son personajes muy distintos. Bukele viene, digamos, incluso tuvo un pasaje por el FMLN, es decir, por el Frente Farabundo Martí de Liberación. Él estuvo con la guerrilla o con los partidos asociados a la guerrilla. En cambio, bueno, ahora Noboa, él nació en una cuna de oro. Claro. Su padre es uno de los principales, uno de los hombres más ricos del Ecuador, está en el negocio del banano, pertenece a la oligarquía de Guayaquil y por lo tanto, son personajes muy diferentes y psicológicamente son diferentes, pero en la medida que uno, me refiero, se ve que Bukele tiene un éxito arrollador, claro, bueno, ¿por qué no seguir algunos de sus pasos? Lo que no significa una identificación, digamos, con su populismo, ¿no? Claro, sí. Y en esa misma línea, teniendo en cuenta que Bukele ha mirado a Estados Unidos, hemos visto esa cercanía, por cierto, con Donald Trump, lo recibía esta semana en la Casa Blanca, llevándolo a Noboa, que también vemos hay una cercanía. ¿Cómo se interpreta eso? Bueno, que claramente Estados Unidos y Trump el Departamento de Estado, ven estos dos personajes aliados en su política latinoamericana. Y el tema de Ecuador es interesante para Estados Unidos. Estados Unidos tenía bases en Ecuador, en Manta, tenía una base importante que le permitía cubrir buena parte de Colombia y de Sudamérica. Y finalmente Correa fue el que obligó a Estados Unidos a retirarse de Ecuador y hoy día uno de los planteamientos que ha hecho Noboa es llamar a un referendo, porque para modificar la Constitución y aceptar la presencia de tropas extranjeras en Ecuador.
Es decir, cuando uno dice tropas extranjeras, Claro. está claramente hablando de Estados Unidos. Bueno, sin ir más lejos, Daniel Noboa concedió una entrevista exclusiva a CNN donde hablaba directamente de una guerra transnacional, que es un concepto que también ha aplicado en otras oportunidades y que daría luces precisamente a dónde estarían moviendo, dirigiendo esa brújula también para hacer frente a lo que ha estado atravesando Ecuador en el tema de la violencia en estos últimos años. Sí, bueno, el concepto de una guerra transnacional es una aberración, eso no existe. Digamos, los países pueden tener guerras unos Claro. con otros, pero cruzadas transnacionales, eso es un concepto muy antiguo que se conoció en el Cono Sur y, digamos, la organización de los aparatos de inteligencia, ¿verdad?, que Claro. se coordinaban y actuaban en los distintos países. Ese es un concepto bastante peligroso, pero claro, Estados Unidos mira muy de cerca a Ecuador. Hay una migración muy importante de ecuatorianos a Estados Unidos y probablemente en la relación con Trump, en Algo algún hay. momento le van a pedir que abra las puertas del país para repatriar a muchos de sus compatriotas que hoy día están en condición ilegal en Estados Unidos, pero todo eso es algo que se va a ir dando, pero el hecho que lo hayan recibido a Noboa, a Daniel Noboa en la Casa Blanca, Sí. habla volúmenes de la cercanía de los dos gobiernos. Hablemos de la figura de Daniel Noboa, este empresario, hijo de uno de los hombres más ricos de Ecuador, que por lo demás intentó en 5 oportunidades también llegar a la presidencia. Es el turno entonces de Papá su hijo, Noboa. Papá Noboa, exactamente, finalmente su hijo quien cumple ese deseo, una herida familiar, ¿no?, tras tantos intentos, pero también lo hacía el 2023, convirtiéndose en el presidente más joven en llegar al Palacio de Carondelet en este país. ¿Qué hay detrás de la irrupción precisamente de lo que fue hasta ese momento un verdadero outsider en unas elecciones además marcadas por la violencia, con el asesinato de uno de los entonces candidatos presidenciales? ¿Qué viene a mostrar o qué deja entrever por lo demás la irrupción de Noboa el 2023, pero además ahora que se extiende un mandato por 4 años más? Sí, bueno, en parte es la aparición de una figura joven, dinámica, con un nuevo lenguaje, que da una ilusión de renovación de la política y que, aunque él viene de un sector absolutamente tradicional y como tú bien señalaste, su padre ya no podía seguir postulando Claro. porque había perdido todas las elecciones a las que se presentó, pero y además con un respaldo muy sólido de los sectores oligárquicos ecuatorianos, de manera que él tenía un gran respaldo económico y políticamente realizó una campaña muy inteligente, un uso muy astuto y sólido de las redes sociales, y eso parece que marcó una diferencia, pero yo diría que lo más importante fue su promesa de mano dura, de intransigencia contra la delincuencia, contra la inseguridad, que en todas las encuestas muestra que era la preocupación más importante de los ecuatorianos. Y él, para la izquierda, en general, ese es un tema difícil, Claro. incómodo, digamos, la izquierda que tiene una cierta vocación por los temas sociales, digamos, el discurso, vamos a tratar de mejorar las condiciones que generan la delincuencia, no es una respuesta satisfactoria para la gente que se siente amenazada y que quiere que ya le den una solución. Y esa solución está más cerca a través de una cárcel modelo que a través de colegios que van a tratar de educar una generación. Claro, Luisa González ahí apostaba finalmente a estas acciones sociales como una vía finalmente para hacer frente a la violencia, pero eso se entiende también es un camino mucho más largo, ¿no? Más allá de las medidas que ha anunciado durante la campaña, también durante su presidencia de Daniel Noboa. ¿Podemos hablar de un auge de la figura del presidente de Ecuador tras lo que pudimos ver en las elecciones con esta diferencia de 12 puntos, más de 1 millón de votos entre Noboa y González? ¿O es muy prematuro hablar de un auge? Yo creo que es prematuro. Yo creo que él traía varios problemas, había enfrentado paro, represión, tenía una serie de aumento de precio del petróleo, en fin, tenía una serie de dificultades. Yo creo que eso no ha variado y va a tener un gobierno difícil, tiene un parlamento dividido. Digamos, los partidarios de Luisa González tienen una presencia Claro. sólida
Revolución Ciudadana, tiene una presencia sólida, así se llama el partido, Sí. en el Parlamento, de manera que yo diría que este fue un resultado coyuntural donde Noboa supo sacarle partido al profundo sentimiento de inseguridad, que digamos, no es un sentimiento, es una respuesta, un temor real frente a una situación muy compleja que viene viviendo Ecuador. Y Ecuador yo creo que debe ser una lección para toda América Latina. ¿Qué pasa en los países cuando se permite que penetre el narcotráfico? Sí. Y cómo eso puede deteriorar y puede corromper profundamente una sociedad. Ecuador, como te decía al comienzo, un modelo de paz, un modelo de sociedad relativamente armónica, se ha ido transformando en un país similar a algunos centroamericanos o Colombia, que han enfrentado el flagelo del narcotráfico plenamente. Raúl, ya para ir cerrando, ¿cómo adviertes tú que podrían o van a ser más bien estos próximos 4 años hasta el 2029, que es cuando culmina finalmente el mandato de Daniel Noboa? En el aspecto del Congreso, tú nos mencionabas ahí algunos puntos con un Parlamento dividido, pero también respecto de qué podemos esperar sobre las medidas que pueda adoptar de aquí en más el presidente ecuatoriano, en violencia particularmente, en seguridad. Sí, yo creo que van a ser 4 años muy difíciles para Noboa y Ecuador tiene una cierta tradición de cambio de régimen, por así llamarlo, y que es un país bastante explosivo, donde el movimiento social suele irrumpir dentro de una taza de leche relativamente tranquila, de pronto surge la tormenta, de manera que yo no me atrevería a hacer ningún vaticinio de cómo, si va a concluir los 4 años o cómo se van a dar. Ahora uno espera que un presidente electo democráticamente termine su mandato y sea reemplazado por otro electo de la misma manera. Muchas gracias, Raúl Sor, nuestro analista internacional. Allí estuvimos abordando varias aristas que tiene la victoria de Noboa en esta segunda vuelta. 4 años más, entonces, del empresario de cara a lo que va a vivir Ecuador en los próximos años. Bueno, muchas gracias. La mejor de las suertes para los ecuatorianos. Por cierto. Y nosotros ya nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Conexión Global Prime. Quedan ahora en la sintonía de CNN Chile.